Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Todos, que es un programa entre todos y para todos. Soy José Julio Rego desde los estudios de Ciencia y Espíritu y hoy contamos con la presencia de Begoña Odriozola, con un larguísimo currículum. Es especialista en psicología clínica, experta en trauma psicológico, psicóloga de emergencias y en el 112. Y lo más importante, y es quizá lo que más nos atrae de la entrevista, es que lleva 30 años practicando la meditación e imparte cursos de mindfulness, que es una técnica que para la mayoría, por lo menos para mí, es algo nuevo, pero por los datos que tengo también es algo casi fundamental para afrontar la vida y para aprender a vivir. Hola Begoña, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, encantada de estar aquí, porque además el nombre de la televisión, Ciencia y Espíritu, es justamente muy mindfulness, muy atención plena, es decir, que son un conjunto de técnicas que ayudan justamente a unir todo lo científico con lo que tiene que ver con el mundo del espíritu, de la mente, de las cosas más asociadas a lo que llamamos alma muchas veces, ¿no? Mira, esto me ha facilitado bastante la pregunta, porque realmente lo que quería saber era qué es básicamente el mindfulness y realmente en qué nos puede beneficiar. Mira, de hecho, cuando hablamos de mindfulness, que no lo hemos traducido, pero si lo hemos de traducir, hablamos de atención plena o de conciencia plena. Es decir, sería como un entrenamiento para centrar la atención donde nosotros deseamos tenerla centrada. De hecho, es un conjunto de técnicas que están realmente adaptadas, o sea, que se generan a partir de técnicas y de filosofía del budismo, es decir, que aúna la rama del budismo zen y también del vipassana, pero sacando de ahí todo lo que sea cultural, que nos podría bloquear o nos podría generar rechazo en muchas personas. Se trata de utilizar todo lo potente y bueno que nos trae la filosofía budista y sobre todo, especialmente las técnicas de meditación tradicional para adaptarnos a la vida cotidiana nuestra, para la gestión del estrés y otras muchas cosas que podemos. Mira, esta aclaración que me acabas de hacer me ha hecho darme cuenta de que en principio, cuando yo empecé a informarme sobre el mindfulness, me parecía algo bastante místico. Y creo que hay que saber diferenciar el misticismo de la parte de apoyo en todos los aspectos, ¿no? Claro, mira, es como cuando aprendemos a meditar, es decir, con las técnicas de meditación nosotros podemos utilizarlas para muchas cosas. Podemos utilizarlas para, de entrada, vivir mejor, o sea, menos estresados, ahora hablamos un poco de cómo es esto, con menos ansiedad, y a partir de ahí nos ayudan a gestionar mejor nuestras emociones, a relacionarnos mejor los unos con los otros también y a conocernos más a nosotros mismos, a aprovechar esa sabiduría interior que a veces no miramos y por tanto no podemos beneficiarnos de ella. Y para las personas que practican durante mucho más tiempo y profundizan mucho más en la técnica, para ellos también es un camino espiritual en muchos casos, ¿no? Es decir, también es eso, pero básicamente ahora cuando lo utilizamos en psicología, en medicina, lo utilizamos mucho para ayudar a las personas a vivir de entrada con menos dolor, menos estresados, con menos conflicto y después cada uno llega con su camino donde decide llegar. O sea, básicamente es que aprendamos a encauzar no solamente nuestra vida, sino nuestras emociones, ¿no? Saber gestionarlas. Claro, fíjate que cuando vivimos, es decir, con este frenesí, ¿no? El trabajo, los niños, la familia, los amigos, además queremos como hacerlo todo, queremos ser buenos de todo. Y estamos todo el día pensando, ostras, en cosas que han pasado en el pasado y le damos vueltas o cosas que imaginamos del futuro. Dices, pero la vida y lo que tenemos es lo que tenemos aquí, ahora. Entonces, mindfulness, la atención plena, nos ayuda a decir, a ver, frena, estate aquí, en lo que estés, estate absolutamente centrado, con plena conciencia, aprovechando al máximo ese momento y siendo capaz de diferenciar tus impulsos, tus emociones,
tus dolores del presente o del pasado de ti mismo. ¿Qué nos ayuda eso? A decidir mejor, a no tener tanta ansiedad, a coger más perspectiva de las cosas, ¿no? A ser más dueño de ti mismo, en realidad. Vale, o sea, es lo que te decía, ¿no? Saber gestionar un poquito mejor. Y sobre todo, creo que también va un poquito relacionado con el no mirarse tanto el ombligo, ¿no? O sea, ser más realista y ver hasta la parte positiva de lo negativo. Sí, y me gusta que me hagas esta pregunta de esta manera, ¿no? Porque es verdad que siempre enfatizamos por lo de mirarse el ombligo, ¿no? En que a veces el dolor, la ansiedad, el malestar general, el estrés, nos hace muy egocéntricos, ¿no? Porque imagínate, si a ti te duele la cabeza muchísimo, lo único que puedes pensar es en eso, ¿no? El dolor emocional es lo mismo, cuando estás muy mal, solo puedes pensar en eso. Entonces, las técnicas de atención plena, de mindfulness, nos ayudan a coger distancia, perspectiva, como te decía, y a calmar eso, ¿no? A desgajarnos de eso, a mirar en otro sitio, o sea, más allá de nosotros mismos, y por tanto nos ayudan también a resolver el problema que tenemos, porque hay que resolverlo. Pero también incluso para el otro lado, ¿no? Es decir, las personas que son egocéntricas o se miran demasiado el ombligo en el sentido más narcisista, ¿no? Más de, yo es que, perdona, pero... también nos ayuda porque, como de base, y ese es el punto, las podemos utilizar solamente para la gestión de la ansiedad y el estrés, o podemos ir más lejos. Como estas son técnicas que están adaptadas para la medicina, para la psicología, para la gestión de la ansiedad y el estrés, las utilizamos para eso, pero debajo hay los presupuestos y ideas que tienen más que ver con la sabiduría que nos aporta pues toda la corriente budista, ¿no? Y ahí el énfasis, o sea, haciendo atención plena, también entendemos indirectamente, sin que nadie nos haga una conferencia, entendemos directamente muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con aceptar pues, que las cosas cambian, que nada es siempre lo mismo, y también aceptar que todos hacemos parte de un todo, que los seres humanos, lo queramos o no, nos necesitamos mutuamente y estamos interrelacionados. Por ejemplo, una de las cosas en el curso, bueno, nosotros hacemos formación y cursos, uno de los ejercicios que ponemos es, por ejemplo, recuerda qué es lo que has desayunado esta mañana. Recuerda el plato, la taza o lo que tomabas. Y ahora piensa en todas las personas, todos los seres si quieres, ¿no? Todas las personas que directa o indirectamente han colaborado en que tú esa mañana tengas aquí tu bocadillo, tu plato, tu taza, tu café, tu leche. Es decir, imagínate, por ejemplo, un bocadillo. ¿Quién ha sembrado la semilla del trigo que ha crecido? ¿Quién la quién la ha regado? ¿Quién la ha recogido, elaborado, transportado, vendido, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas? Y eso después, pues con el embutido o el queso, lo que hayas hecho, ¿cuántas personas y cuántos seres? Porque si hablamos de queso, la vaca tiene algo que ver también, ¿no? Es decir, ¿quién la ha cuidado? Claro, tú imagínate. Entonces, cuando entiendes eso, claro, te llenas de humildad, porque dices, yo soy uno más. Es decir, y te sientes muy agradecido con todas las otras personas que han colaborado. Por tanto, eso es el mejor antídoto contra el egocentrismo, contra el narcisismo, contra el yo soy el mejor que nadie. Tú eres uno más y sin todo eso tú no eres nada. Es decir, tú puedes tener una licenciatura, pero tus maestros de la escuela, tus padres que te han ayudado, que te han criado, que te han alimentado para que tengas esa capacidad de poder aprender, no hay nada en nuestra vida que hayamos hecho por nosotros solos sin la ayuda de los demás. O sea, a mí esto me da que pensar tres cosas fundamentales. Primero, has dicho aceptación, o sea, realmente eso es quizá lo que nos falta, hablo por mí, ¿no? Lo que nos falta muchas veces, aceptar las situaciones, tanto las buenas como las malas, saberlas gestionar. No confundirlo con resignación.
Desde luego. Porque hay veces que se puede confundir la aceptación con la resignación. Pero para mí lo más importante es algo que has dicho, ¿no? O sea, pensar en los demás. En una sociedad que yo considero que en algunos aspectos está tan deshumanizada, creo que eso es un paso importante, ¿no? Empezar a pensar un poquito en los demás, que también sería una forma de, bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, dejar de ser un poquito egocéntricos y dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? O sea, yo soy el ombligo del mundo, yo soy el centro de mis problemas y no hay nada más. Y es que además así las cosas nos salen mucho mejor, es decir, y tenemos incluso mucho más beneficios. O sea, es verdad ese dicho de cuando más das a los demás, cuando vas con una actitud más abierta, más te aportan también los demás, porque dejamos de defendernos y de luchar unos con otros, ¿no? Pero bueno, es interesante también eso que dices, ¿no? De la diferencia entre la aceptación y la resignación, ¿no? Y en eso los psicólogos siempre enfatizamos mucho. Aceptar no es decir, bueno, pues esto es lo que hay, ya no puedo hacer nada, mira, me lo tengo que comer. Aceptar es, esa es nuestra realidad, esta es mi realidad en un momento dado, la que tengo, ¿no? La veo además con atención plena, me ayuda más a verla, y a partir de aquí, ¿qué quiero hacer? ¿Qué decido hacer con eso? Eso sí puedo hacerlo. A veces no puedo cambiar mis impulsos, las cosas que me pasan, cómo son las personas que tengo alrededor, eso no lo puedo cambiar, eso lo tengo que aceptar. Lo que sí puedo hacer y está en mis manos es decidir qué hago con ello, ¿no? La resignación judeocristiana tiene esa connotación de pasividad, de poner la otra mejilla. Claro, ¿no? Es decir, aquí decides, a veces hay que ponerla, pero lo decido. No es mi impulso, mi emoción, mi rabia la que decide por mí. Soy yo que, cuando he cogido perspectiva y serenidad, decido. Entonces, supongo que esto también puede ir enfocado a otros problemas, ¿no? Problemas ya no solamente emocionales, psicológicos, sino incluso psicosomáticos. ¿Tiene algo que ver? Tiene mucha aplicación en lo psicosomático. Quizá antes de comentarte eso, me gustaría, para que entendamos un concepto básico, que eso también es un concepto de la psicología budista, que es lo que hay un poco debajo también de las técnicas de mindfulness. Es decir, los seres humanos tenemos como dos tendencias básicas, que son básicas, que las tenemos todos. Es decir, la tendencia a aferrarnos a las cosas que nos encantan, que nos dan placer, es decir, a engancharnos a ellas en cierta medida, a cogerlas, ¿no? Cuando hay algo bueno quisiéramos no cambiarlo nunca, ¿no? Y a rechazar y evitar, ¿no? Todas las cosas que no son dolorosas, que no nos gustan, es decir, ellos hablan de aferramiento, aversión. Nosotros, los psicólogos, hablamos más de apego y de evitación, pero que en realidad es lo mismo. ¿Qué nos enseñan las técnicas de mindfulness? Que también la psicología, que si nos enganchamos demasiado a las cosas, porque además todo cambia, o sea, tú te puedes enganchar, pero las cosas no van a permanecer así toda la vida, eso es lo único que sabemos ciertamente, ¿no? Entonces, tanto si nos enganchamos demasiado, tendremos problemas relacionados con el excesivo apego, con las dependencias. Si evitamos, lo que tendremos serán problemas de fobias o problemas de mucho dolor. Es decir, si tenemos dolor físico, ahora hablábamos de lo psicosomático, si tenemos dolor físico, intentamos evitar el dolor, no quiero sentirlo, no quiero sentirlo. Todos hemos tenido esta experiencia con el dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el dolor se hace mucho más intenso y además tarda más en irse, ¿no? Es decir, que si desde la medicina nos pueden ayudar con un analgésico, también es fantástico. Pero desde el punto de vista psicológico y humano, cuanto más evitamos lo que no nos gusta, más se nos queda enganchado. Entonces, por eso las técnicas de mindfulness, de atención plena, nos ayudan también, sobre todo con dolor crónico, con esas dolencias más psicosomáticas, porque de entrada lo que intentamos es dejar de aceptar, ¿qué es? Dejar de evitar y dejar de aferrarnos, simplemente mirarlas con calma. Y a partir de ahí es mucho más fácil gestionarlas, disminuyen de intensidad y es más fácil, como mínimo, convivir con ellas. ¿Eso quiere decir, Begoña, de que realmente el mindfulness puede influir también en la capacidad del cerebro, desarrollar más alguna capacidad del cerebro,
que nos lleve a eso, o sea, a alguna capacidad cognitiva o incluso que nos lleve a trabajar de otra forma. Claro, porque en realidad lo que nos está ayudando es a generar otros hábitos alternativos, hábitos positivos, hábitos de salud y hábitos de vida sana, ¿no? Y de pensar también de una manera positiva. Entonces, como todos, lo que hemos aprendido, lo que nos dice la neurociencia últimamente es que las cosas no pasan como creíamos antes, ¿no? Que las neuronas se mueren y mala suerte, ¿no? Es decir, y que pues todo ya, una vez ya está el cerebro desarrollado, ya solo cabe el declive. Lo que sabemos ahora es que hablamos de neuroplasticidad cerebral, es decir, que durante toda la vida el cerebro es capaz de crear nuevas conexiones neuronales y de trazar nuevos caminos, nuevas habilidades. Como cualquier hábito, se hacen con la repetición. Cuanto más nos entrenamos en una cosa, cuanto más repetimos una actitud positiva, una conducta sana, más se generan esas nuevas conexiones en el cerebro, más ese camino se hace profundo y por tanto cada vez nos es más fácil tener ese hábito. O sea que, por lo que entiendo, es lo mismo lo puede hacer una persona ya de una edad avanzada que lo puede hacer un niño. Hombre, clarísimo. En caso de los niños supongo que todavía les beneficiará muchísimo más en el resto de su vida. Hay muchas aplicaciones desde que... ¿por qué hemos hecho esta formulación? Bueno, yo no la he hecho, es decir, ¿por qué se ha hecho esta formulación? Justamente para que la podamos aplicar mucho a nuestras necesidades de nuestra cultura. Entonces, el mindfulness tiene muchas aplicaciones en la escuela, por ejemplo, es decir, aprender a los niños a centrar la atención y a mantenerla ahí a voluntad. Imagínate si va bien, todas las dificultades con el déficit de atención que tenemos, porque además nuestra cultura constantemente nos está bombardeando y alimentando que seamos súper dispersos. Por la mañana, hablábamos del desayuno antes, ¿no? ¿Cuántos habéis desayunado con el café con leche, el bocata, lo que sea, más el móvil que enviamos WhatsApps, con el iPad contestamos un mail? Ahora parece que haga publicidad de Apple, ¿no? A la vez hay algunos que escuchan la radio mientras pues intercambias algunas palabras con el que tienes al lado. Claro, estamos alimentando la dispersión mental, eso nos hace absolutamente vulnerables. Con las técnicas de meditación, de mindfulness, aprendemos justamente a hacer lo contrario. Si estás desayunando, desayuna, que te sentará mucho mejor y para tu cuerpo lo agradecerá más. Si estás contestando un mail, contesta un mail y no te vas a equivocar tanto, serás más eficaz. Entonces, para la escuela, para que los niños estén más relajados, algunos profesores lo están aplicando pues, justamente antes de los exámenes de los niños, por ejemplo, o aprender a pues eso, ya tener y generar este hábito desde los bueno, es que hasta se puede hacer en el parvulario, incluso, claro, meditar con los niños es distinto, lo integramos más como un juego, pero después a lo largo de la vida, nunca es tarde para frenar un poco y pegar un pequeño volantazo a la vida e intentar llevar una vida mejor. Y de más mayores, desde luego, es decir, lo que se está viendo, hay estudios que ya dicen que el mindfulness, o sea, tener entrenamiento en mindfulness y practicarlo, ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si empezamos en la franja de 40-50, sería ya el momento de empezar a pensarlo en serio si no lo habéis hecho antes. Y los de a partir de 50 ya. A partir de 50 pues también. Pero sí que sería donde entraríamos, ¿no? Pero sí, sí. Supongo que claro, esto, como dijiste tú antes, es un hábito, pero también requiere una disciplina, ¿no? ¿Esto nos puede ayudar a aplicar esa disciplina y a ser más disciplinados? Sí, con matices. Vamos a ver, es que es por la palabra disciplina que parece, sí, ¿no? Yo siempre soy muy crítica con, bueno, esto es una cuestión de voluntad, hay que ponerse, tengo que ponerme. Y claro, luego pinchamos, ¿no? Lo digo más que nada. Cuestión de estrategia. Mira, los tibetanos tienen una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la del surco, ¿no? Es decir, es como si te imaginas un camino de tierra, si un camino ha estado muy transitado, ¿no? Durante mucho tiempo, es casi como cuando metemos un arado, que te metes ahí en el camino y ya
ellos dicen que esto sería un hábito. Un hábito no es otra cosa que algo que hemos transitado muchas veces, una conducta que hemos repetido muchas veces. Entonces, ¿de qué se trata? De generar, o sea, de coger otro camino y transitarlo muchas veces. Al principio cuesta, porque claro, no tenemos el hábito, porque todo nos tira para el otro lado, ¿no? Es más fácil levantarse y, ostras, pues ya tenés el café, tal, y no te has dado cuenta y ya estás en el trabajo. Entonces, generar el hábito de decir, sentarte 5 minutos al día a practicar mindfulness cuesta un poco al principio, pero después cada vez es más fácil. Aparte que son unas técnicas que tú puedes practicar en cualquier momento del día. Puedes practicarlo mientras estás caminando por la calle, tranquilamente yendo a tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es estar donde estás, notando el movimiento de tus pies en el suelo, mientras estás comiendo, mientras estás muchas cosas. Es mucho más fácil de lo que parece. Vale, yo es lo que confundía, la disciplina con crear unos hábitos, unas costumbres dentro de nuestra forma de vida. Sí, por eso es de repetición, es decir, sí, a ver, también es cuando las personas están mal y sufren y tienen problemas graves, ese es un gran momento de inspiración para cambiar, ¿no? El dolor nos hace de motor. Si no, pensamos también en todos los beneficios, probadlo y ya veréis, porque después te vas enganchando positivamente y... A mí personalmente la verdad es que me ha aclarado bastante y pienso que no es solamente para un programa como este, sino que es mucho más amplio, ¿no? De momento, hoy te agradezco muchísimo, Begoña, el que hayas estado aquí, que nos hayas abierto una nueva puerta a aprender a vivir y a disfrutar de la vida. Si quieres tienes la oportunidad de alguna página web, algún blog donde la gente que esté interesada se pueda dirigir. Bueno, mindfulness lo hacen en muchos sitios. Es cierto que en nuestro centro ahora estamos preparando un programa específico para hacer ese entrenamiento. En la web es www.interpersonal.cat, donde tienen la información del curso que vamos a hacer de manera regular para que muchas personas puedan beneficiarse de estas técnicas tan sencillas al inicio, pero que producen efectos tan grandes. Pues muchísimas gracias, Begoña. Y hasta aquí en este nuevo programa de Entre Todos. Muchas gracias.